La noche en que mi familia me llamó la oveja inútil de la casa, no pronuncié ni una sola palabra, simplemente me quedé allí, petrificada, mientras cada insulto aterrizaba con la precisión de algo que había sido ensayado durante años, y cuando Marcos, mi cuñado, dio un paso al frente y me hizo un saludo militar formal ante todos ellos, por fin comprendieron la verdad. Mi nombre es Valentina Prada y mucho antes de aquel saludo, las personas que deberían haberme conocido mejor fueron las que me rompieron de la forma más profunda. Bajé del vuelo nocturno procedente de Madrid, sintiendo el peso de un día que se había prolongado demasiado, mientras los altavoces del aeropuerto chisporroteaban sobre mi cabeza y las luces amarillentas colgaban bajas y cansadas sobre oleadas de viajeros que se movían en patrones inquietos. Mi cuerpo me dolía tras pasar horas en una sala sellada donde a nadie se le permitía hablar con libertad y, sin embargo, el silencio posterior se sentía aún más pesado. Había tantas cosas que quería decir en voz alta, aunque solo fuera para calmar mi propia mente. Pero los acuerdos de confidencialidad envolvían cada uno de mis pensamientos como cadenas invisibles. Volver a casa significaba regresar con la maleta llena y la lengua vacía, aunque nada de eso importaba porque a mi familia nunca le habían interesado los detalles, cuanto más me acercaba a la zona residencial de las afueras. Más claro me resultaba que cualquier cosa que hubiera hecho esa semana se reduciría a nada en el momento en que pusiera un pie en su casa. El chalet de 2 plantas se veía exactamente igual, con el jardín podado con precisión militar, y al entrar, el olor familiar a carne asada se aferraba a las cortinas mientras la televisión atronaba con el resumen de los partidos de la jornada y las risas de mis padres resonaban por el pasillo. Las paredes estaban abarrotadas de uniformes enmarcados y momentos de orgullo, mi padre con su antiguo uniforme de gala del Ejército de Tierra, Carlos con su equipo de bomberos, Isabel y Marcos en su retrato de boda militar. Mi ausencia destacaba más que cualquier fotografía presente. Pues cada muro me recordaba que este era un lugar donde debería sentirme a salvo, pero al que nunca pertenecí del todo. Mi padre apenas levantó la vista antes de lanzarme la primera pregunta, inquiriendo si ya había pensado en buscar un trabajo real y estable, sin mostrar curiosidad por dónde había estado, ni preocupación por si estaba agotada, ni siquiera un simple «bienvenida a casa». La pesadez se instaló al instante cuando Carlos me dio una palmada en el hombro con una sonrisa burlona, comentando que seguía con mis cositas de internet y trabajos de autónoma que sonaban divertidos, y aunque su tono era ligero, el trasfondo escocía. Las risas contenidas a nuestro alrededor cortaron más profundamente que cualquier crítica abierta, así que forcé una sonrisa, de esas destinadas a mantener la fiesta en paz incluso cuando la paz no se ofrecía a cambio, y me tragué todo lo que no podía decir. Los debates nocturnos. Las simulaciones que dejaban a equipos enteros sin aliento y la presión de saber que un solo error de cálculo podría desencadenar el caos nacional. Nada de eso pertenecía aquí, en esta casa. Los únicos logros que contaban eran los que podías colgar en una pared en forma de medallas, uniformes, rangos o condecoraciones enmarcadas, y el resto, por vital que fuera, vivía fuera de su campo de visión, igual que yo. Me deslicé en la silla habitual en la esquina de la mesa, esa que tenía la pata floja y que estaba lo suficientemente separada del centro como para que hubiera aprendido a no acercarla. Se había convertido en mi lugar a través de los años, un recordatorio silencioso de cuál era mi posición. Pero en ese momento no sabía que unas semanas más tarde, en esta misma casa, todo lo que creían sobre mí y todo lo que yo había aceptado sobre mí misma se haría añicos de una manera que ninguno de nosotros podría reparar. Desde que cumplí los 28 años, mi mundo se transformó en un lugar donde el silencio era un requisito y no una elección. Entrar en el análisis de riesgos estratégicos significaba caminar por salas de seguridad con puertas que se cerraban por dentro. Entregar el teléfono móvil y aprender a hablar rodeando los temas en lugar de ir directo a ellos. Cada nueva misión venía con otro acuerdo de confidencialidad y firmé tantos que, después de un tiempo, no podía recordar qué secreto pertenecía a qué proyecto. Mientras el aislamiento se filtraba lentamente en cada rincón de mi vida y mi familia, solo miraba la superficie. Valentina nunca parece tener nada claro, era su frase favorita. Me preguntaban por mi trabajo en las fiestas sin esperar respuesta, convencidos de que mis horarios flexibles significaban que no tenía una carrera real, y mi padre no dejaba de enviarme ofertas de empleo para puestos de cajera, recepcionista o auxiliar administrativa. Carlos presumía de sus pagas extraordinarias por horas de servicio y luego sonreía con suficiencia diciendo que mi sueldo probablemente eran propinas, e incluso la familia extendida se unía a la burla, riendo porque yo tenía suerte de que nadie esperara que aportara mucho en los gastos.
Aprendí a sonreírles porque no me permitían corregirlos y, aunque pudiera hacerlo, no habrían escuchado, como tampoco supieron cuántas veces lo salvé silenciosamente, cuando a mi madre le denegaron una reclamación médica importante. Investigué la ley de pólizas. Presenté apelaciones y logré que le restituyeran los beneficios, algo que ella atribuyó a la suerte. Cuando Carlos se enredó en un problema legal administrativo, le encontré un abogado de la noche a la mañana y él le dijo a todo el mundo que su departamento lo había solucionado, cuando Isabel casi pierde su beca por una bandera de plagio errónea. Reescribí su trabajo durante 3 noches sin dormir y ella le dio el mérito a un profesor amable. Ni uno solo de ellos preguntó cómo se resolvieron las cosas, simplemente asumieron que no tenía nada que ver conmigo. Una noche, mientras revisaba un informe del sistema bajo las frías luces blancas de una oficina vacía, me quedé helada al ver un nombre familiar en la pantalla: Teniente de Navío Marcos, oficial ejecutivo en operaciones navales. Se me apretó el pecho al darme cuenta de que, de todas las unidades que mi trabajo tocaba, había tropezado directamente con la que mi familia idolatraba, así que cerré el archivo en silencio. Como siempre hacía, nunca sabrían que los sistemas que veneraban eran los mismos que yo protegía durante un proyecto de alta presión analizando vulnerabilidades en la coordinación naval. Entré en la sala de operaciones y encontré cada monitor iluminado con mapas e indicadores de advertencia en una estancia que vibraba de tensión, pues teníamos 48 horas para identificar un fallo que podría poner en peligro a las unidades desplegadas. Mientras me desplazaba por las capas de lógica del sistema, surgió una brecha sutil, lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida pero lo suficientemente peligrosa como para ser explotada. Y mi pulso se aceleró al rastrearla hasta la región exacta donde la unidad de Marcos había estado estacionada durante meses. La reunión que siguió cayó en un silencio pesado y cada rostro se afiló con concentración mientras yo exponía el escenario y terminaba con la única conclusión posible: si este sistema es atacado. 90 segundos de apagón serían suficientes para que las operaciones entraran en una espiral de desastre. Decirlo en voz alta se sintió como manipular un cable de alta tensión, pero recibimos la orden de redactar una solución de inmediato y trabajé 14 horas seguidas, con el café amargo y los ojos ardiendo, hasta que finalmente subí el parche cuando la oficina estaba casi a oscuras. A la mañana siguiente el sistema se actualizó: nivel de riesgo reducido, unidad afectada a salvo. Se me cortó la respiración por el alivio de saber que Marcos estaría bien. Esa tarde un oficial uniformado se detuvo a mi lado en el pasillo y, bajando la voz, me preguntó si yo era la analista del proyecto M7, añadiendo que el oficial ejecutivo Marcos había tenido mucha suerte. Me quedé inmóvil, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies, pues Marcos sabía o sospechaba lo suficiente como para investigar más a fondo y estaba empezando a ver la versión de mí que mi familia nunca se molestó en conocer. La noche de la celebración de Marcos se sintió como entrar en un mundo donde cada detalle me recordaba mi lugar insignificante. El salón alquilado brillaba con luces cálidas y el olor a asado se mezclaba con perfumes caros mientras las esposas de los oficiales reían con fuerza. Las mesas estaban dispuestas por rango y la mía, la de la esquina, esperaba como si me hubiera sido asignada mucho antes de llegar, así que me senté en silencio fingiendo no notar la distancia entre mi puesto y donde se reunía el resto de la familia. Apenas había dejado mi regalo cuando mi madre me apartó, instándome a no ponerme pesada, esa noche, como si mi sola presencia amenazara el ambiente, y no discutí, simplemente lo absorbí todo de la manera en que había aprendido a hacerlo. Un pariente anunció en voz alta que yo vivía una vida muy cómoda ya que nadie esperaba nada de mí financieramente, y las risas siguieron como si fuera el comentario más inofensivo del mundo. Mientras Carlos levantaba una cerveza y añadía que algunas personas tenían trabajos de verdad mientras otros hacían cosas por Internet. Asentí con el mismo gesto practicado para mantener la paz, incluso cuando una mujer que no conocía me preguntó si mi viaje a Madrid había sido una especie de vacaciones prolongadas. Mi respuesta fue breve porque tenía que serlo, y su risa despectiva hizo que algo dentro de mí se vaciara. Para entonces, supe que no aguantaría toda la velada, así que me levanté en silencio, me colgué el bolso al hombro y me dispuse a marcharme sin causar revuelo. Nadie levantó la vista ni preguntó a dónde iba, confirmando que mi ausencia no era una interrupción, sino algo esperado. Me dirigí hacia la salida y mis pasos resonaban en el largo pasillo, pero justo cuando llegué al umbral, las puertas se abrieron de par en par y Marcos entró con su uniforme de gala blanco impoluto, con las medallas atrapando la luz como fragmentos de oro. La transformación en la multitud fue instantánea, la gente se irguió, los aplausos estallaron y la reverencia reemplazó a la charla banal,
intenté fundirme con las sombras, pero la mirada de Marcos se clavó en la mía y redujo el paso. En lugar de unirse a Isabel o a mis padres, comenzó a caminar directamente hacia mí, haciendo que las conversaciones murieran a mitad de frase mientras todos los ojos lo seguían con estupor. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el reconocimiento pasó entre nosotros, un entendimiento silencioso nacido del mundo detrás de las puertas de seguridad donde la gratitud no se expresaba a la ligera. Por un latido me sentí expuesta de una manera que no era humillante, sino inquietantemente honesta, mientras un oficial superior cerca de mi padre susurraba algo que lo dejó tenso y la sala contuvo el aliento. Marcos se detuvo juntando los talones con la espalda recta como una línea trazada con tiralíneas, y dijo «señora», mientras su saludo militar cortaba el silencio como una campana. La sala se hundió en una quietud absoluta, la música se apagó, un tenedor golpeó el suelo, Carlos se quedó mirando como si le hubieran dado un golpe y mi madre se cubrió la boca con la mano, mientras mi padre me observaba con una confusión creciente que rozaba el miedo. Respondí instintivamente llamándolo teniente, un reflejo nacido de lugares donde ellos nunca imaginaron que yo habría estado, y él se inclinó lo justo para decirme que si no fuera por mí, 2 hombres de su equipo no habrían regresado a casa. El aire abandonó mis pulmones de golpe, no por el impacto sino porque por primera vez la verdad finalmente se sostenía por sí misma. Caminé por el largo salón de banquetes sin que una sola persona se interpusiera en mi camino, mis tacones golpeando el suelo de madera con un sonido nítido en el silencio que había reemplazado a las burlas anteriores. Las luces caían sobre mi espalda mientras me movía y, aunque no me atreví a mirar atrás, sentí el cambio, las miradas ya no eran despectivas, sino inciertas y desorientadas, como si la habitación misma hubiera perdido el equilibrio. Cuando empujé la puerta y salí al pasillo, el aire frío me golpeó como un respiro puro después de años bajo el agua y, por primera vez en mucho tiempo, mi pecho se expandió sin resistencia. Pensé que la noche finalmente había terminado, pero me equivocaba. Solo estaba empezando. Me detuve al llegar al ascensor con el pulso todavía inestable cuando Marcos apareció al final del pasillo y caminó hacia mí, deteniéndose a una distancia respetuosa. Su voz bajó firme y tranquila, sin rastro de la autoridad que comandaba momentos antes, y me dijo que no había pretendido ponerme en una situación difícil, pero que no podía quedarse allí dejando que me malinterpretaran por más tiempo. Le respondí que no necesitaba disculparse, pues había hablado un lenguaje que ellos finalmente entendían, y el leve asentimiento que me dio contenía el peso de 2 personas que sabían exactamente lo que ese saludo significaba. Antes de que pudiera entrar al ascensor, la mujer que se había burlado de mi trabajo antes se escabulló al pasillo con una expresión que ya no tenía rastro de la suficiencia anterior, me miró como lo hace la gente cuando la realidad los ha humillado profundamente. Le dije que no todo tipo de valor puede ponerse en una mesa de exhibición, con un tono que no era cruel pero sí firme, basado en algo dentro de mí que finalmente había dejado de encogerse, y ella bajó la mirada en una concesión sin palabras. Mi padre apareció después vacilando en el umbral como si tuviera miedo de acercarse, con la mano temblando contra el marco de la puerta y la voz inestable mientras intentaba formular una pregunta que había evitado toda mi vida adulta. Quería saber dónde trabajaba y por qué Marcos haría algo así. Le dije que no podía responderle sin ira ni amargura, solo con la verdad, y él asintió lentamente como si comprendiera que algunas puertas de mi vida nunca fueron destinadas a que él las abriera. Dentro del salón el silencio se había convertido en un caos silencioso. Isabel discutía con Marcos exigiendo explicaciones que él se negaba a dar, Carlos evitaba a todo el mundo incapaz de reconciliar su antigua narrativa con lo que presenció, y mi madre lloró en un rincón de la casa durante días. Aunque nunca marcó mi número. Mi padre se quedó mirando las fotos familiares que bordeaban las paredes, notando finalmente que ninguna de ellas me incluía, siempre me habían tratado como un espacio vacío, pero cuando salí de su órbita, ese espacio vacío se profundizó en algo hueco y aterrador. Conduciendo de regreso a mi apartamento esa noche, la carretera se extendía bajo mis faros y la oscuridad se sentía amplia, pero no solitaria, porque por primera vez no estaba tratando de demostrar nada a nadie, ni siquiera a mí misma. No estaba huyendo, estaba eligiendo, y con cada kilómetro me adentraba más en una versión de mi vida que finalmente me pertenecía. Desaparecí del chat grupal de la familia a la mañana siguiente y me desperté en mi tranquilo apartamento de Madrid con la luz del sol filtrándose por las cortinas. Por primera vez no había un flujo familiar de mensajes esperándome. Abrí el chat, pulsé salir del grupo y sentí que algo se soltaba en mi pecho, sin despedidas, sin explicaciones, simplemente salí de su ruido. El silencio que siguió se sintió extraño pero ligero,
como soltar un peso que había cargado durante tanto tiempo que se había convertido en parte de mi postura, y aunque mi teléfono vibró casi de inmediato, lo dejé boca abajo sobre la mesa. Isabel llamó 7 veces seguidas, su pánico sangrando a través de la lista de llamadas perdidas. Mi madre dejó 3 mensajes de voz con la voz temblorosa preguntando dónde estaba, sonando más asustada que enfadada. Y Carlos me envió un mensaje preguntando quién me creía que era. Con un tono inquieto como si perder el control de la historia lo asustara. Mi padre envió solo 5 palabras: tenemos que hablar seriamente. Lo leí todo y luego dejé que el teléfono sonara sin respuesta. No los estaba evitando, simplemente me negaba a volver a ser quien había sido. Me entregué al trabajo esa semana, moviéndome por las oficinas de seguridad con una claridad que no había sentido en años. Nos asignaron una vulnerabilidad en la red de transportes y trabajé en los datos como si una niebla se hubiera disipado finalmente. Una alerta de medianoche me convocó a una sesión informativa confidencial donde un oficial de seguridad nacional me saludó con un respeto silencioso al entrar. Fuera de mi familia, nunca había sido invisible. Luego llegó la actualización. El informe de la unidad de Marcos figuraba como estable gracias a los parches previos, una línea simple, pero yo sabía exactamente por quién había pasado. Y mientras mi teléfono seguía vibrando a mis espaldas, me di cuenta de que mi silencio se había convertido en la verdad más fuerte que jamás hubiera pronunciado. 2 semanas después del banquete, un golpe seco rompió el ritmo tranquilo de mi oficina. El sonido no fue fuerte, pero en una sala llena de luz suave y el zumbido bajo de mapas digitales, se sintió intrusivo. Levanté los ojos de la pantalla justo cuando 3 sombras se formaron tras el cristal esmerilado. Mi padre estaba allí, erguido pero apesadumbrado. Mi madre tenía las manos fuertemente entrelazadas e Isabel merodeaba ligeramente detrás de ellos con la cabeza baja. Se me apretó el pecho y parte de mí quiso darles la espalda, pero otra parte se preguntó qué verdades les había obligado a confrontar el silencio. Me levanté lentamente posicionándome detrás de mi escritorio como una frontera firme e intencional, y durante 5 largos segundos nadie habló. El aire se sentía denso, como si todos estuviéramos al borde de algo que no podíamos nombrar. La voz de Isabel se quebró primero y dio un paso adelante con las lágrimas brotando antes de poder formar una frase completa, confesando que se había equivocado, como se había reído cuando otros se burlaban de mí, y como había olvidado cada vez que la ayudé. Se cubrió la boca abrumada y yo permanecí en silencio, dejando que se enfrentara a lo que había evitado durante años. Esto no se trataba de perdón, sino de que la verdad finalmente saliera a la superficie. Mi padre exhaló pesadamente con los hombros hundidos de una manera que nunca le había visto, admitiendo que me había enseñado las lecciones equivocadas al creer que el valor debía ser visible y tangible, confesando que me había pasado por alto durante años. Me di la vuelta sintiendo el aguijón de una herida expuesta demasiado tarde, pues algunas disculpas duelen más que el silencio que las precede. Entonces mi portátil se iluminó con un mensaje de Marcos diciendo que si estaban allí, les dijera que él se reafirmaba en lo que hizo, y cerré la pantalla al instante. Esto era entre mi familia y yo, sin testigos, sin escudos. Hablé despacio con cada palabra deliberada, diciéndoles que no iba a regresar al papel que solía ocupar ni a sentarme más en la esquina de la mesa. Si iba a ser parte de esta familia, tenía que ser con respeto siempre, no solo cuando fuera conveniente. La habitación se quedó quieta de nuevo, pero este silencio cargaba un peso diferente, aceptación en lugar de negación. Uno por uno asintieron, sin abrazos dramáticos ni reconciliaciones repentinas, solo la verdad desnuda y el primer paso de algo nuevo. Me mudé a un nuevo apartamento con líneas limpias y un gran ventanal que dominaba la ciudad, donde a última hora de la tarde la luz del sol inundaba la mesa de madera, proyectando un brillo cálido sobre un espacio que finalmente sentía como mío. Colgué una sola foto en la pared, un paisaje de la sierra al atardecer, una vista que me había acompañado a casa en innumerables viajes, sin retratos familiares ni certificados enmarcados. Nada que me atara a la versión de mí misma que tanto me había costado dejar atrás. Esta era una vida construida sin necesidad de demostrar nada a nadie. Me instalé en un ritmo que se sentía a la vez desconocido y profundamente correcto, comenzando a asesorar a analistas más jóvenes para guiarlos más allá de los puntos ciegos que una vez me atraparon. Asistí a conferencias clasificadas, entrando en salas sin ventanas donde el valor de mi trabajo se medía por el impacto y no por la visibilidad. Los proyectos que me asignaban se volvieron más complejos y pesados, cada uno de ellos un voto silencioso de confianza. Los sábados por la mañana bebía café sola junto a la ventana, saboreando una quietud que antes creía no merecer,
la pesadez que solía seguirme a todas partes finalmente se había disipado. Ya no era el último pensamiento en una mesa familiar, ya no era la hija invisible. Esa noche llegó un correo electrónico de una sola línea: el respeto no se ha desvanecido. Sin firma ni explicación, pero el significado era inequívoco. Aquel saludo nunca tuvo como objetivo exponerme ni cambiar la percepción de mi familia, sino simplemente reconocer lo que siempre había estado allí.